Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén teniendo una excelente tarde. Mi nombre es Laura Pérez y yo soy coach integral. Y el día de hoy quiero tratar con ustedes un tema que espero que sea de utilidad para sus vidas en esta sesión. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Bueno, el tema es otra manera de ver el conflicto y yo sé que en este momento en el que nos encontramos de cuarentena, que a lo mejor estamos pasando mucho tiempo con nuestra familia o estamos distantes de algunas otras personas, pues pueden generarse conflictos y bueno, siempre en la vida hay conflictos, ¿no? Entonces, quiero a través de esta sesión enseñarles una manera diferente, otra perspectiva de tomar el conflicto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser un ejercicio de aquí y ahora. Vamos a ver la importancia de vivir con intención, qué es el conflicto, pasos para utilizar el conflicto como una herramienta y cómo hacemos un cambio de perspectiva para poder ver al conflicto desde otra manera. Muy bien, pues vamos a empezar con el ejercicio de aquí y ahora y lo que yo quiero es que ustedes se pongan cómodos, se sienten bien en su silla o en donde estén y pongan sus pies sobre el suelo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer inhalaciones profundas. Vamos a hacer 3 inhalaciones profundas por la nariz, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz. Y la última va a ser inhalando por la nariz y exhalando por la boca, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner nuestra espalda recta y entonces vamos a inhalar profundamente. Quiero que inhalen profundamente y exhalen por la nariz. Inhalen nuevamente por la nariz. Retengan un momento el aire y exhalen por la nariz. Y una última vez, vamos a inhalar por la nariz, retenemos y exhalamos por la boca con un suspiro. Hagan otras 2 inhalaciones más y poco a poco vayan abriendo sus ojos de nuevo e incorporándolos a la luz de la habitación en donde se encuentren. Súper. ¿Qué tal? Son 3, 4, 5 inhalaciones en un tiempo cortito, pero ¿qué nos permite lo que es la respiración y estas inhalaciones? Nos permite regresar aquí, bajar la velocidad de nuestro corazón si es que estábamos medio acelerados, veníamos de algún lado, nos permite regresar a nosotros y nos permite estar aquí y ahora. Y ya estando aquí y ahora, entonces podemos absorber este conocimiento y podemos prestar atención a lo que va a pasar en esta sesión. Entonces, por eso me gusta a mí hacer este ejercicio de aquí y ahora para conectarnos. Y lo pueden utilizar siempre que necesiten volver a su centro y volver a estar aquí, presentes aquí y ahora. Muy bien. Bueno, para los que ya han estado conmigo en alguna otra sesión de desarrollo que he dado de coaching, saben perfectamente que para mí es súper importante la intención. Y esta es otra herramienta que me gusta dar dentro de mis cursos. La intención. ¿Por qué es importante la intención y vivir con intención? Porque muchas veces vamos en piloto automático, vamos viviendo la vida sin preguntarnos por qué hacemos las cosas o para qué hacemos las cosas. Entonces es súper importante que tengamos una intención. ¿Por qué me levanto este día? ¿Para qué me voy a levantar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿O para qué voy a tomar esta sesión de desarrollo personal? ¿O para qué voy a ir a tal junta? ¿Voy a ir a esa junta con la intención de resolver o voy a ir a esa junta con la intención de tener la razón? ¿Voy a ir a hablar con algún ser querido con el que estoy enojado con la intención de que me pida perdón o con la intención de solucionar? Entonces, siempre es importante tener una intención porque nos vamos a dar cuenta por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, precisamente porque creo que es muy importante la intención, yo quiero darles cuál es la intención que yo tengo con esta sesión. Y mi intención es contribuir con una perspectiva diferente para abordar los conflictos en nuestras vidas y poner mi granito de arena para co-crear el mundo donde queremos vivir. Entonces, ¿por qué me gusta compartir estas herramientas? Porque creo que podemos co-crear juntos una realidad en la que seamos muy felices viviendo. Entonces, esta es mi intención y por eso doy estas sesiones y espero que sea de súper utilidad para tu vida. Y entonces, ¿cuál es tu intención? Tómate unos segundos para pensar,
¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy invirtiendo mi tiempo en ver este curso, esta sesión? ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué quiero aprender esto? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cuál es la razón por la que estoy aquí? Y entonces encontrarás muy buenas razones. Tal vez quieres cambiar, tal vez quieres absorber nuevo contenido, tal vez te pareció interesante, ¿no? Entonces, siempre, queramos o no, tenemos una intención, pero a veces no la tenemos clara. Y cuando ya la tenemos clara, entonces ya podemos definir si realmente queremos que esa sea o no nuestra intención. Entonces, también es importante escribir las intenciones. Entonces yo siempre recomiendo escribirlas, ponerlas en papel, no nada más dejarlas en la mente, sino bajarlas al mundo físico, al mundo material y escribiéndolas, ¿no? Eso nos va a ayudar a tener mucha más claridad. Entonces, ¿qué es el conflicto? Y entonces, el conflicto es la oposición o desacuerdo entre personas o cosas, guerra o combate derivados de una oposición o rivalidad prolongada. Entonces, esto es un conflicto, es una oposición, es un desacuerdo, es un momento en el que a lo mejor hasta hay una guerra, hay un combate que está derivado de esta oposición. Ese es el conflicto y como bien lo vemos en la imagen, o sea, son dos personas, dos cosas, dos situaciones encontradas que generan este conflicto. Y bueno, no podemos deshacernos del conflicto en nuestras vidas. Eso es una realidad. Siempre va a existir o puede existir el conflicto. La manera en cómo abordemos el conflicto, esa es la que va a marcar la diferencia. Entonces, el conflicto. Cómo el conflicto proviene de una posición, un desacuerdo, de estar encontrados, entonces podemos utilizar este conflicto para indagar y para hacer una mejora. Siempre que aparezca un conflicto, lo que nosotros podemos hacer es tomarlo como un indicador, como algo que está queriendo llamar nuestra atención y no solamente que algo viene a generarnos un malestar. El conflicto puede ser una señal de que algo puede ser mejorado. Entonces, desde que empezamos a ver el conflicto desde otra manera y decimos, ah, bueno, pues igual y esta situación o esto que está pasando necesita ser mejorado. Y entonces voy a ocupar el conflicto como una herramienta. Ese es el primer cambio de perspectiva, que en cuanto llegue el conflicto no tengamos como un rechazo hacia él y lo que sí tengamos es esta disposición de decir, ah, bueno, se presentó el conflicto, te voy a ver como algo que puede ser mejorado. Y entonces lo podemos utilizar como un indicador y lo vamos a ver desde otra perspectiva porque vamos a empezar a indagar qué podemos hacer con ese conflicto. Entonces, ¿cómo utilizar el conflicto como una herramienta? ¿No? Cuando se presenta el conflicto, lo que vamos a hacer es, número uno, identificar los motivos. Debemos de conocer cuáles son los motivos por los que se presenta el conflicto. Revisar que el conflicto, en primer lugar, no provenga de una posición de estar a la defensiva. ¿Qué pasa muchas veces? Nosotros vamos a lo mejor a una junta o estamos hablando con algún familiar y nos dice algo que no nos gusta. Y entonces empieza el conflicto, así como que toca uno de nuestros botones, que en alguna otra sesión les explicaré lo de los botones, toca un botón de lo insostenible, toca algo que, una fibra sensible en nosotros, y entonces me pongo a la defensiva y empieza el conflicto. Entonces, hay que identificar muy bien que el conflicto no provenga de que alguien tocó uno de nuestros botones y yo me puse a la defensiva, ¿no? Porque todo conflicto siempre es una expresión de miedo. A veces generamos conflicto porque tenemos miedo de algo, tenemos miedo de que nos vean vulnerables o creemos que la gente no nos considera suficientes o creemos que nos están atacando. Entonces, ahí se genera el conflicto. Tenemos que identificar el motivo de dónde, de cómo o de dónde se genera este conflicto. Hay que tomar en cuenta todas las variables que puedan estar ocasionándolo. Entonces, a lo mejor el conflicto lo está ocasionando una mala comunicación. Yo no me comuniqué bien, tú no me entendiste o yo no me di a entender y entonces se generó el conflicto, ¿no? O a lo mejor yo estaba queriendo arreglar algo y en lugar de arreglarlo lo descompuse, ¿no?
y no era mi intención. También es importante ver cuál es la intención, porque a veces el conflicto viene de no entender muy bien cuál es la intención del otro, ¿no? Y pienso, no, el otro solo quiere sacar ventaja de mí o el otro solo quiere tener la razón. Entonces es importante conocer cuál es nuestra intención también. Entonces, punto número 2, revisa desde qué posición afrontarás el conflicto. Ya identifiqué el conflicto, ya identifiqué los motivos y ahora tengo que tomar la decisión desde dónde voy a afrontar el conflicto. Puede ser desde quiero tener la razón, quiero buscar soluciones, quiero generar más conflicto o desde una posición de empatía y colaboración. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy ante el conflicto con ganas de tener la razón, puede ser que yo despedace a las demás personas, puede ser que yo grite, puede ser que yo patalee, puede ser que yo golpee, pero voy a tener la razón, ¿no? Voy a conseguir tener la razón. Y entonces a veces se le llama eso de me monto en mi burro, ¿no? Entonces quiero tener la razón y esa es mi intención y ahí así voy a afrontar el conflicto y entonces a lo mejor no solucionas, pero vas a tener la razón. Ahora, también puede ser desde la posición de buscar soluciones, es decir, sabes que yo tengo ganas de solucionar porque la relación contigo me importa, o porque estamos en un equipo de trabajo, porque esto es importante, porque el conflicto solo nos genera retrasos o porque al final no me gusta estar en conflicto contigo. Y entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero buscar soluciones. Entonces, voy desde este lugar en donde quiero buscar soluciones. Programo mi cerebro y entonces el conflicto lo voy a ver desde el punto de quiero buscar soluciones, no quiero tener la razón, no quiero generar más conflicto, quiero generar soluciones. También puedes ir desde el punto de quiero generar más conflicto, porque no sé si conocen a esas personas que siempre quieren pelear. O sea, solo están buscando con quién pelear. Y entonces, pues ya desde ahí van. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar conflicto. Y le voy a decir esto que sé que lo va a poner mal. O voy a hacer algo que no le parece a esa persona. Y entonces ya voy desde la posición de que quiero generar más conflicto del que ya hay, ¿no? Porque no nos cae bien a alguien o porque simplemente por ganas de molestar. También podemos ir desde la empatía y la colaboración y decir, a ver, yo quiero ir al conflicto y lo primero que quiero hacer es entender a la otra persona. Quiero entender cuál es el motivo por el que la otra persona se siente mal o se siente enojado o no me entendió, ¿no? Quiero entender. Y la colaboración. Quiero colaborar, quiero permitir que se resuelvan las cosas y quiero dar lo mejor de mí para que se resuelvan las cosas. Entonces, la segunda cosa que tienes que hacer es revisar desde qué posición voy a afrontar el conflicto. Puede ser de estas o de muchas otras también posiciones, ¿no? Pero tienes que ir muy claro porque desde esa posición van a ser el tipo de resultados que vas a tener a la hora de solucionar el conflicto. Bueno, el punto número 3 es cambia la perspectiva del conflicto. Y era un poco lo que les comentaba hace rato. Hay que tomar el conflicto como un indicador. No hay que tomarlo como el enemigo, no hay que tomarlo como algo que nos viene a hacer daño. El conflicto puede ser un indicador de que algo se puede mejorar. Puede ser un punto de quiebra de mejora y puedes decir, ¿sabes qué? Ya llegamos al máximo de potencial de esto. Viene un conflicto para ayudarnos a generar una mejora y transformarnos. Entonces, si yo cambio la perspectiva del conflicto, una vez que llega el conflicto, digo, llegó el conflicto, hay que mejorar algo, ¿qué puedo mejorar? Yo puedo ser mejor, lo puedo ver desde otra perspectiva, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo puedo ser más empático, más colaborativo? ¿Cómo puedo buscar soluciones? ¿Cómo puedo ser más ingenioso para generar soluciones? Entonces, ya desde ahí vamos desde otro lado, desde otro punto y nuestra vibración, nuestra forma de que las demás nos perciban va a ser totalmente diferente. Ahora, punto número 4, plantear las soluciones desde otras perspectivas. Entonces, vas a plantear las soluciones desde una perspectiva, pues, mucho más amable, ¿no? Mucho más colaborativa. Y entonces puedes hacerlo desde buscar el ganar-ganar en las soluciones, buscando desinteresadamente el beneficio del otro. Entonces, si yo voy al programa y decir, ¿sabes qué? Quiero que las dos ganemos en esta situación de conflicto. Quiero que para solucionarlo los dos ganemos algo y nos vayamos contentos de esta situación, de que pudimos hacer un acuerdo, de que pudimos llegar a una solución, pero en donde ganemos los dos. También
puedo ser el primero en proponer ceder o proponer soluciones. Entonces, si yo llego al conflicto diciendo, a ver, yo me propongo venir a solucionar y vengo con esta solución, y yo puedo ceder en esto, yo puedo a lo mejor ser menos enojona, o puedo dar un poco de mi tiempo, o puedo entender tu situación, y entonces yo ya estoy cediendo, estoy abriendo un espacio para que el conflicto se arregle. También esta es como clave, una disculpa nunca está de más, incluso si tienes razón. Y muchos me dirán, no, pero yo ¿por qué voy a pedir disculpas si yo tengo la razón en esto, en este conflicto yo tengo la razón? ¿Por qué voy a pedir disculpas? Ah, bueno, porque siempre se puede pedir disculpas aunque tengas la razón. ¿Y cómo puedes pedir una disculpa aunque tengas la razón? Puedes llegar y decir, te ofrezco una disculpa si no estoy entendiendo tu punto de vista, porque a lo mejor el que no está entendiendo soy yo. O te ofrezco una disculpa si a lo mejor he elevado mi tono de voz, o si como te estoy diciendo las cosas está un poco fuerte para ti, o el tono no es el mejor, o me exalté. Y ahí no estás diciendo que la otra persona tiene la razón, aunque a lo mejor la tenga, ni que tú la tengas. Estás pidiendo una disculpa desde esta posición de decir, a lo mejor yo no me estoy dando cuenta que tal vez yo también tengo responsabilidad en este conflicto que se está ocasionando. Y entonces eso luego va a hacer que la otra persona se sienta muchísimo mejor contigo, porque vas a llegar desde esta posición de humildad de decir, te quiero ofrecer una disculpa. Y la otra persona hasta se va a sacar de donde va a decir, a ver, estamos en conflicto, tú me vienes a ofrecer una disculpa, lo vas a sacar del patrón que venía del conflicto y va a decir, ah, bueno, si ella o él es capaz de pedirme una disculpa, pues tal vez yo también soy capaz de ceder en algo. Ya no venimos desde este lugar de confrontación, sino venimos desde un lugar de decir, oye, pues te ofrezco una disculpa de verdad, si algo no te lo dije como te lo debería decir, ¿no? O si te estoy lastimando y ya vengo desde otro lugar. Entonces la otra persona ya va a decir, oye, qué padre que me pudiste ofrecer una disculpa y que tuviste esa humildad para pedirme disculpa, entonces vamos a solucionar. Entonces, aunque tengas la razón, aunque sostengas que tengas la razón, siempre puedes pedir una disculpa. Y eso va a ablandar la situación, va a hacer que el conflicto no sea tan pesado. Y por último, otra de las soluciones, desde el lugar donde plantear las soluciones, es analiza qué podrías dar, tu milla extra. Decir, bueno, a ver, está este conflicto. Me peleé contigo porque tomaste algo que yo tenía o que yo quería, o te gastaste más dinero del que debería. Bueno, decir, ¿cuánto puedo ceder? ¿Sabes qué? Está bien, por esta ocasión vamos a decir que está bien que te hayas gastado ese dinero. Esta vez voy a ceder, pero para la próxima tiene que haber este límite, ¿no? Para no volver a generar conflicto. O puedes decir, ¿sabes qué? Mi milla extra es pedir esta disculpa y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo estuve mal en esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo dar mi milla extra? ¿No? Tal vez puedo trabajar un poco más si tuve un conflicto en el trabajo, tal vez puedo ceder, tal vez puedo plantar más soluciones, tal vez puedo decir, bueno, me comprometo, me responsabilizo de lo que está pasando. Entonces, ya desde ahí estamos yendo a plantear las soluciones desde otras perspectivas diferentes que les aseguro les van a ayudar a resolver, solucionar el conflicto de una mejor manera y muchísimo más rápido de lo que pensaba. Entonces, pasos para utilizar el conflicto como una herramienta. Jay Shetty es una persona que se fue a estudiar con los monjes budistas por 3 años y regresó con tanta filosofía y tantas enseñanzas y tanta sabiduría que la verdad les recomiendo mucho que lo sigan. Y él en una entrevista que le hicieron en el programa Red Table Talk, dio este consejo que para mí me voló la cabeza cuando lo dijo, porque es súper sencillo, pero cómo nos cuesta en el momento de tener conflictos, tener problemas en las relaciones. Y esta es una forma en la que vemos muchas veces el conflicto y cómo podemos cambiar la perspectiva de cómo vemos el conflicto. Entonces, por lo general, está el conflicto por un lado, aquí el conflicto por un lado, y estamos tú y yo en el conflicto, ¿no? Tú contra mí, así, peleándonos, agarrándonos del moco, destrozándonos, así, no, yo tengo la razón, tú tienes la razón, no, tú hiciste esto, yo hice esto, yo hice esto.
Si tenemos esta perspectiva del conflicto en donde dejamos al conflicto de un lado y solo nos estamos peleando uno al otro, entonces desde aquí, aunque gane alguien, pierden las dos personas. Porque cuando alguien gana, la otra persona pierde y entonces están perdiendo los dos, porque realmente no están solucionando. Si tú estás buscando ganarle al otro como si fuera una batalla, como si fuera una pelea, tú contra mí o yo contra ti, entonces las dos partes pierden porque el conflicto no se solucionó. Simplemente alguien ganó, ¿no? Y sustenta el yo gané. ¿Qué es lo que él plantea? Y les digo, es algo como súper sencillo, pero que nos cambia totalmente el chip. Es tú y yo contra el conflicto. O sea, somos un equipo. Tú y yo estamos, y no en contra, sino tú y yo estamos tratando de solucionar el conflicto. No estamos tú y yo en contra de nosotros y el conflicto de un lado. Tú y yo somos equipo, entonces tú y yo queremos estar juntos buscando soluciones para resolver el conflicto. No estamos los dos dándonos unos contra otros, ¿no? Porque eso no lleva a nada. Esta es la manera en la que debemos de cambiar nuestra percepción sobre el conflicto. Tú y yo como compañeros contra el conflicto para resolverlo. Y si cambiamos el conflicto y lo vemos como una oportunidad de mejora, entonces estamos tú y yo buscando cómo vamos a mejorar el conflicto. ¿Cómo vamos a, bueno, no mejorar el conflicto, cómo vamos a mejorar esa situación para que ya no sea en conflicto y cómo vamos a hacer una mejora ante eso? Entonces, el verdadero poder radica en el cambio de percepción. Ahí radica el poder que tenemos todos dentro de nosotros. El cambio de percepción. ¿Cómo vamos a ver las cosas? ¿Cómo vamos a voltear a ver el conflicto de ahora en adelante? Y esa decisión solamente la tienes tú. Y algunos de los pasos que mencioné a lo mejor les van a parecer muy difíciles, pero créanme que a veces nos hacemos más difícil la vida con tal de quedarnos nosotros en nuestra posición de terquedad o de necedad o de querer tener la razón. Cuando le cambiamos totalmente el sentido a las cosas, cambiamos de percepción y lo vemos desde otra perspectiva, van a ver cómo sus vidas se van a volver mucho más felices, mucho más armoniosas y sobre todo mucho más en paz, que esa es una de las grandes metas que deberíamos de tener en la vida, tener vidas llenas de paz. Y bueno, pues les agradezco mucho este tiempo. Espero que esta información sea de utilidad. Pueden ver el video las veces que sea necesario para ustedes. Tomen nota, ocupen esto y platíquenme cómo les va ocupando estas herramientas para afrontar el conflicto. Díganme si ha sido de utilidad. Espero que sea información que les ayude a desarrollarse mejor como personas y a tener vidas mucho más felices, que para eso estamos todos. Entonces, los invito a seguirme también en mis redes sociales, en mi Instagram como Concientizarte con Z-arte. También en YouTube, en mi canal Laura Pérez y en mi Facebook también como Laura Pérez Coaching Integral. Lo que necesiten, les mando muchos besos, mucho cariño y que esto sea de utilidad para crear un mundo mejor. Nos vemos. Bye.